Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nadie interfiere en la vida y en la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Hola, muy buenos días, buenas tardes, Res. Ya. Muy buenas tardes, estamos en nuestro programa de En Familia con Jesús, del grupo Apóstoles de la Palabra, de aquí de Denver, Colorado. Bienvenidos a este programa y es un tema nuevo que se llama Una familia, muchas familias, ministros laicos en una iglesia culturalmente diversa, desde la Evangelii Gaudium. Esto es un libro del Papa Francisco. Este es un reportaje de la Conferencia de los Estados Unidos, de los obispos de aquí de Estados Unidos. Bueno, es un tema que se trata de los ministros laicos, como quien dice, vamos a decir lo que es de los que le ayudan a los sacerdotes, sí, en los servicios, en las colaborando ahí en lo que el mismo sacerdote ocupa, porque hay, por lo general es muchísima gente en las misas y necesitan apoyo en algunas cosas, como ministros de la Eucaristía, como acomodando la gente, como lectores, monaguillos, sacristanes, incluso recibiendo la gente. Sobre todo y también la idea es de que los mismos, como se dice, parroquianos o miembros de la iglesia se sientan bienvenidos en la parroquia, que estén cómodos, vigilando que esté más o menos en orden. Entonces esas son de alguna manera los ayudantes o los servidores en este caso para la misa. También hay otros servidores que colaboramos o colaboran en la educación catequesis, en la educación en el estudio bíblico, en el grupo de oración, y hay muchísimos grupos, entonces esos también son servidores de esta, en este caso en la Iglesia Católica, que como si investigan, si se interesan un poquito más, nos vamos a dar cuenta que la Iglesia Católica es muy extensa y por lo tanto se necesita muchísima mano de obra, vamos a decirlo así, ¿verdad? Porque se necesitan mucha ayuda. Los sacerdotes no pueden con todo y de alguna manera pues se ayuda con eso, que de hecho el lema de la iglesia de nuestro grupo es Apóstoles de la Palabra, sirviendo al servicio de la Iglesia Católica. Sí, más exacto, Apóstoles de la Palabra al servicio de la Iglesia Católica.
Sí, entonces aquí, este es el reportaje, dice, hablar de diversidad cultural en la Iglesia Católica es repetir una y otra vez la fiesta de Pentecostés, cuando los apóstoles que estaban allí reunidos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Hechos de los Apóstoles 2, 1, 4. Proclamando sin miedo el nombre de Jesús y asumiendo de manera radical el rol de discípulos misioneros. Voy a leer esta cita bíblica para ubicarnos un poco en lo que se refiere a esa cita. Es Hechos de los Apóstoles 2, del 1 al 4. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, entonces aquí estamos, ¿qué es lo que nos está enseñando este libro del Papa? Que todos estamos llamados por un mismo espíritu y se trata de que todos estemos sirviendo a un mismo Dios, al mismo Dios, pero con una misma doctrina, un mismo servicio, con la mentalidad de que servimos a nuestro Dios. Sí, así, para que no, de alguna manera que todos hablemos el mismo lenguaje del amor en Cristo, el servicio a Cristo, el servicio a la iglesia que Cristo fundó. Bueno, y luego continuamos. Dice, proclamando sin miedo el nombre de Jesús, asumiendo de manera radical el rol de discípulos misioneros. Tema central que el quinto Encuentro Nacional de Pastoral Hispana Latina está profundizando este año de la base a través de las 5 sesiones que presenta la guía de trabajo. En alguna de las parroquias en los Estados Unidos se vive este Pentecostés, cuando en sus templos o salones de clases los sacerdotes celebran la liturgia dominical y los ministros laicos llevan a cabo la formación y servicio en lenguas correspondientes a las culturas existentes en sus comunidades locales como el inglés, francés, italiano, español y muchísimos más, ¿verdad? Porque aquí es un país que tiene muchísimas culturas y yo estaba pensando que en el mismo nuestro idioma español, que vienen muchas personas de Sudamérica, de Centroamérica, de mismo México, todos hablamos un español muy diferente, tenemos unos, ¿cómo se dicen? Unos modismos o regionalismos que no se entienden, no se comprenden, que unos no las comprendemos, pero también tenemos unas culturas, unos modismos, como ya mencioné, ellos tienen unos y nosotros tenemos de otras y muchas veces en la vida cotidiana pues nos vamos adaptando, pero sí se batalla para entender y yo pienso, ¿verdad? Pues, no le entendí qué dijo porque tiene un tono de voz diferente al mío, un modismo. Pero ya también volteándolo, pues ellos tampoco a lo mejor me van a entender a mí. ¿Por qué? Porque pues yo también voy a expresarme o hablar diferente y es lo mismo con ellos, ¿verdad? Entonces, pero lo que aquí nos une es el deseo de servir a Dios o de conocer a Dios, de conocer la doctrina de la iglesia. Entonces, y el amor en Cristo sobre todo. Entonces, eso es lo que nos une y nos debería unir con toda la humildad y con todas las ganas de servir y de hacer sentir bienvenido al hermano para los que ya estamos aquí y para los que vienen de Sudamérica en este caso, ¿verdad? Hablando específicamente de ellos, pero también hay que vienen de otras culturas como por ejemplo que vienen en inglés, hay coreanos, hay chinos, hay de muchísimas otras lenguas. Entonces, de alguna manera, pues aunque vayamos a una misma misa y escuchemos y hablen otro idioma, saben de qué se trata. ¿Por qué? Porque estamos unidos en un mismo espíritu.
Entonces aquí esto es lo que está tratando de enseñar el Papa, que todos estemos unidos por nuestro amor a Jesucristo y nuestra intención de servir a Dios y a la Iglesia. Entonces aquí me quedé, llevan a cabo la formación y servicio en lenguas correspondientes a las culturas existentes en sus comunidades locales como el inglés, francés y diferentes lenguas, siendo el grupo cultural más grande el español, los latinos, ya que está presente en todas las diócesis, constituyendo el 35% de los católicos en los Estados Unidos. Es de gran alegría saber que estamos en el camino de una iglesia diversa, bien entendida, ya que la diversidad cultural no amenaza la unidad de la iglesia, como lo menciona el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Espero así se pronuncie. Somos muchas familias, distintos pueblos que experimentan el don de Dios según su propia cultura y devociones culturales que distinguen a nuestros países y a la forma en cómo vivimos la experiencia de Jesús resucitado, inmersos en una sola familia, la Iglesia Católica, donde ella expresa su genuina catolicidad. Bueno, yo aquí quiero comentar, ¿verdad? Cuando nosotros vinimos para acá, yo extrañaba mucho, no sé si a ti te pasaría, Juanito, sobre todo el vivir el viacrucis en las calles, en procesión, o las posadas que salíamos con los peregrinos. Y en las calles, andar en las calles, que rezar el rosario de Aurora, caminando por las calles y... Sí, pues las procesiones en otros países de origen pues son diferentes a como se viven aquí en Estados Unidos. Ajá. De hecho, en el año en que yo llegué, aquí nunca vi una procesión, hasta que nos congregamos en la iglesia de Guadalupe. Ahí ya las hacían, pero las hacían las siguen haciendo todavía muy limitadas por la ubicación de la iglesia. Pero cuando viene uno de nuestro país, ahí la cultura mexicana es muy diversa y muy cultural, muy folclórica se puede decir. Sí. ¿No? Y sí, cuando llegas aquí lo extrañas. En el primer año que empiezas a vivir aquí, adaptarte al nuevo estilo de vida, las nuevas reglas. La nueva cultura, ¿verdad? Sí. Es una cultura diferente. Y en la primera Semana Santa que estuvimos aquí, pues más bien no pudimos vivirla como se debe de vivir. ¿Por qué? Porque en la iglesia donde estuvimos, prácticamente era un sacerdote americano y pues celebró las misas y todo, pero no fue lo mismo. Inclusive hasta nosotros dudamos que fuera católica la iglesia. Y es católica hasta la fecha, pues. Pero sí se extraña mucho todo eso. Sí, se extraña y muchas veces te quedas... Bueno, también a mí me pasó que la primera Cuaresma, que no se vivía con esa pasión, esa intención, esa de que íbamos que la semana se va preparando uno el lunes, martes, se va preparando uno para de no hacer nada ni jueves ni viernes, solamente dedicarte a las cosas de Dios. Sí. Y aquí no, aquí hay que ir a trabajar, los que tienen un trabajo así y ocuparte de las cosas, ¿verdad? De alguna manera apresurado, pero no se vive igual que en nuestro país. Entonces, es una cultura y uno se tiene que ir adaptando lo mejor posible, tanto sin perder, sobre todo esto hay que hacer énfasis en nuestras raíces, en nuestras ganas de seguir viviendo lo que vivíamos en nuestros países, de alguna manera, pues no perderlo. Siempre estar en esa parte. A nosotros nos aconsejó un diácono, que ahorita pues él ya no está con nosotros, pero él nos aconsejó y que dijo, de donde tú vengas y como vengas, tú vive la pasión de Cristo desde tu corazón. Acompáñalo, tú sabes cómo se debe de acompañar a Jesús y pues hazlo aunque en tu casa, pero no pierdas tu tradición. Y los 2 primeros años pues lo vivimos de esa manera. Ya hasta que alguien también de ahí mismo de la comunidad escuchamos, va a haber danzas en tal parroquia para
para lo del Via Crucis y que va a haber eventos. Y pues como todo buen mexicano parando oreja. Y hasta que nos dijo que es en la parroquia de Guadalupe y pues ahí está el padre Benito, iba entrando el padre Benito. Oh. Y por eso es de que empezó él a cambiar muchas cosas de la celebración y la Semana Santa. Y fue como nos fuimos a congregarnos ahí. Estuvimos como 4 años. Con el tiempo se fue escuchando que también en la parroquia de la Ascensión, que también en Holy Cross se estaba empezando a hacer todo eso. Te estoy hablando obviamente de más de 20 años atrás. Sí, pero es que es lo bonito, ¿verdad? De que la misma iglesia va adaptando a las culturas. Eso se trata, ¿verdad? Que nuestra misma cultura ir trayéndola hacia donde nosotros vivimos. Y la misma iglesia se va adaptando. ¿Por qué? Porque es eso es la parte donde se llama la universalidad de la iglesia. Sí, que acoge a todos siempre y cuando se respete que somos una iglesia católica, romana y apostólica y que tiene su propia doctrina, y esa es la que Cristo instituyó. De ahí mismo puede ir asumiendo ciertas culturas que no afecten la doctrina. Exacto. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia en nuestra cultura. En este caso, ¿verdad? También hay que hacer un énfasis en cómo vienen algunas personas de los países de Centroamérica y también tienen sus propias culturas y le preguntan a uno, oye, ¿y aquí no hacen esto? ¿Y aquí no hacen aquello? Y yo, no, ay, es que yo lo extraño, ay, sí te entiendo. Pero aquí estamos tratando, ¿verdad?, de que la iglesia se va se llama la inculturación de la iglesia, que va asumiendo las culturas de que vienen, pero no pierde su doctrina. Entonces esa es básicamente lo que se trata, de ir adaptándose uno a los servicios, pero volvamos al tema. Es de gran alegría saber que estamos en el camino de una iglesia diversa, bien entendida, ya que la diversidad cultural no amenaza la unidad de la iglesia, como lo menciona el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Somos muchas familias, distintos pueblos que experimentan el don de Dios según su propia cultura y devociones populares, que era lo que estábamos hablando, que distinguen a nuestros países y a la forma en cómo vivimos la experiencia de fe en Jesucristo resucitado, inmersos en una sola familia, la Iglesia Católica, donde ella expresa su genuina catolicidad. A la vez es importante saber que, como en toda familia, estamos expuestos a enfrentar desafíos, situaciones que en ocasiones no permiten vivir la fe en comunidad. Fíjense aquí qué importante, estamos expuestos a enfrentar desafíos, situaciones que en ocasiones no permiten vivir la fe en comunidad, sino que causan que muchos miembros de la familia, o sea de la iglesia, se vayan del hogar. Sí, era lo que estábamos hablando, que vienes aquí y esperas encontrar lo mismo que en tu pueblo, lo mismo que en tu parroquia. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Puede venir el desánimo. Y dices, no, pues es que ya no es igual aquí, ya para qué voy, mejor, y se va como enfriando, y en este caso, ¿verdad? Pues cuántos hermanos se han salido de la iglesia porque se enfrían porque no está la cultura exactamente como estaba en su pueblo. Y eso es lo que pasa. Bueno, yo así lo pensé. Incluso a mí me sucedió. Cuando yo vine, yo empecé a ver todos, me faltaban esas cosas y decía yo, ay, cómo está frío aquí. No. Y pasa algo que vemos pues ahora, después de tantos años de estar aquí en este país, realmente nos damos cuenta que aunque sea la Iglesia Católica, aunque se hable español, o el idioma en el que viene uno, la realidad de las cosas es de que la cultura la tenemos que adoptar nosotros. Nos tenemos que acostumbrar a los cambios. Es lo mismo que si
es muy razonable. ¿Por qué razón? En México, si tú vienes de Chiapas y te cambias a la ciudad del norte, digamos Monterrey, es totalmente diferente y es el mismo país, pero son diferentes tradiciones. ¿Por qué? Porque quizás en el sureste de México se utiliza que se hacen danzas que adornan las calles, adornan la parroquia, se hacen convivios en la parroquia para que todo el pueblo conviva. Las procesiones son totalmente diferentes. Es el mismo objetivo, pero con una cultura diferente. Y aquí en Estados Unidos, pues obviamente nosotros nos tenemos que acatar a las leyes y a las reglas de este país. No podemos hacer tanto ruido como en México o como en otros países, de que hasta grupos musicales se ponen entarimados, se ponen las carpas con puestos de comida, con juegos. Y aquí no, aquí es bien diferente. Aquí le damos gracias a Dios porque nos dejan celebrar las misas en esos días y hacer una pequeña procesión aquí a 2 calles y di que te fue bien. Sí, pero aquí lo importante es que de alguna manera no hay que dejarnos, no retirarnos, o sea, no salirte de la casa, de tu casa, de tu familia, que es la Iglesia Católica. Simplemente lo que tiene que hacer uno es adaptarse a eso. Y aquí cabe también, Columba, decir que es algo, nuestra cultura, que venimos con la doctrina antigua. Cuando venimos aquí a Estados Unidos, decimos, es que si no lo hacen como en mi pueblo, no es católica. Y me salgo. O me voy a buscar otra. Y ven que es totalmente diferente en otra parroquia, aunque sea aquí mismo en Estados Unidos o en cualquier estado de la Unión Americana. Cada sacerdote que oficia en una parroquia, quizás uno sea de Panamá, otro sea de Uruguay, quizás otro argentino, quizás un mexicano, quizás un español, un italiano, todos lo van a celebrar diferente. Y todos tienen su propia cultura y que a la vez van a imponerla, no imponerla, sino que de alguna manera va poniendo ciertas cositas de su cultura y ya se va así. Y es lo bonito también porque como que con la cultura de un italiano, por ejemplo, se va a juntar con la cultura de un mexicano, de alguna manera van a hacer una nueva cultura. Y es una fusión bonita. ¿Por qué? Porque es unir lo que dice aquí, que tenemos que estar unidos como familia. Como familia. Ahora, viendo ese punto, ese es bien importante y siempre que se menciona familia, yo hasta le hago así. ¿Por qué razón? Porque me saborea hablar de eso. Cuando en una familia católica tienes hijos y tus hijos se casan y quizás las nueras vienen con una cultura diferente, ¿qué es lo que pasa en esa familia? Oh, Dios. Empiezan a haber roces, ¿no? Discordias, molestias. Pero aplicamos el efecto camaleón en aquellos años Cantinflas. ¿Por qué? Porque pues yo me adapto a ella o ella se adapta. Pero tenemos que fusionar. Sí, entonces, tiene que haber una unión. Una amalgama para poder seguir. Si no, exacto. Ahora, aquí en Estados Unidos, bueno, no nomás aquí en Estados Unidos, me imagino que en todas partes del mundo es lo mismo. Tenemos que llegar como nosotros somos los que estamos como invitados, se puede decir, para no decir palabras así medias bruscas. Es una realidad eso. Sí. O sea, cuando llegamos de invitados a otro país y queremos seguir nuestra fe y vamos a una iglesia, es lo más lógico de que te tengas que adaptar a cómo se viven las reglas en esta casa. ¿No? Por eso ponía de ejemplo a una familia. Cuando alguien llega de nuevo miembro a la familia, ya sea un hombre, una mujer, unos niños o X, ellos se tienen que adaptar a cómo está la familia. ¿Por qué razón? Porque esa ya es una familia de tradición por años. Hasta con los amigos. Sí. Fíjate que en una ocasión nosotros pues somos de que invitamos a una chilena y a su hijo. Okay. Nosotros somos pues de carne asada. ¿Cómo se come la carne asada? Sí. Los tacos, ¿cómo se come? Con la mano. Ajá. ¿Verdad? Te sirves el taco y así es nuestra cultura. Pues para ellos era algo inconcebible que estuviéramos agarrando una comida con nuestras propias manos. Sí. Y ellos esperaban cuchillo y tenedor para comerse los tacos y todos estábamos así. ¿Y ahora qué hacemos?
Es Pero ahí. era una cuestión porque ella, mi amiga, ella vivía siempre con sus amigos, su familia chilena. Obviamente vino a conocer una familia mexicana, pues se sintieron así como extrañados o a lo mejor dijeron, ay, qué Estos no asco. tienen cultura, ¿no? Sí, qué cultura. Eh, es por eso de que es bueno poner ejemplos de las diferencias que existen tanto en las familias como en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, pues cuando entramos a servir, digamos, acomodando a la gente o recibiendo a la gente en la entrada, desde ahí nos damos cuenta que la gente te va a mirar medio raro porque no te conocen. O alguno de ellos te va a decir bienvenido, hermano. Si tú le estás dando la bienvenida, pero él te dice a ti bienvenido, te está diciendo que eres bien aceptado pues en la comunidad. Ajá. A eso se le llama pues reflejar el amor de Cristo. Y en las familias pues es similar. La única cuestión de que en la familia pues uno habla directamente con la persona. ¿Sabes qué? Mira, las cosas aquí en esta casa son así. Son rojas y son verdes. Y ya ellos o nosotros cuando llegamos a una familia tenemos que decir, bueno, ¿sabes qué? Espérame, ok, yo voy a cumplir con tus reglas, voy a tratar de adaptarme, pero quiero que conozca las mías para que no vaya a haber un malentendido. En la iglesia pasa exactamente lo mismo. No, por eso este tema está muy explícito, porque dice, muchas familias, está hablando de toda una congregación, diferentes razas y nacionalidades, laicos en una iglesia. Ahí está hablando Imagínate nomás. de A a la Z. No, y fíjate que muchas veces pasa que están un grupo de ministros o de servidores en una parroquia y les cambian el sacerdote. Ujú. Ah, pero cómo batallan para adaptarse al nuevo sacerdote con sus Sí. nuevas reglas, con sus nuevas, como costumbres y todo, y se dan muchos roces porque empiezan a cuestionar, empiezan muchas veces hasta pues dan muchos roces, muchos cuestionamientos y eso no es bueno, porque uno tiene que aceptar que eso tiene uno que adaptarse, saber, bueno, va a venir otro sacerdote a ver qué costumbres tiene, nada de con que, ay, aquel era más bonito, más bueno, aquel era más Empiezan los accesible. comparativos. Sí, entonces, y no, tiene uno que aceptar que viene otra persona y que como otra persona única e irrepetible, va a tener sus propios modos, su propia cultura y sus nuevas formas. Entonces aquí vamos a volver al tema. Sin duda sin duda alguna, este tipo de preguntas denotan la importancia de formar desde la sensibilidad intercultural en un primer momento. A todas las personas que cumplen un rol de servicio y que son la primera imagen de la parroquia, como son los ministros laicos, o sea, directores de formación, coordinadores de ministerios, agentes pastorales, servidores, entre otros, de tal manera que podamos ser comunidades de encuentro, con las puertas abiertas, donde el evangelio se exprese y se viva en muchos idiomas y contextos culturales. Es Lo que decía. estábamos hablando. Exacto. ¿Verdad? Que hay que acogernos y hay que también ser flexibles a ese tipo de cosas. A mí ahora que estamos hablando de esto de las culturas, por ejemplo, como los chicanos, que la cultura de aquí, porque es una cultura ya aquí en Estados Unidos, Ujú. ¿verdad? Yo conocí hace muchos años a una muchacha así, me dice, es que yo me dice que no me siento ni americana, porque soy americana, soy ciudadana americana, pero los que son de aquí, la raza de aquí, no me acogen como una ciudadana americana, pero tampoco los mexicanos. Se quedaron en medio. Dice, estoy en medio, entonces, ¿qué pasa? Así es como nació la cultura esa. ¿Por qué? Porque no sé, pero a lo mejor yo me quedé pensando en esa cuestión, ¿verdad? Puede ser que ellos también tengan cierta, ¿cómo se dice? Aversión a ser latinos
y querer obligadamente a pertenecer al grupo de los ciudadanos americanos de aquí de Estados Unidos. ¿Sí Sí. se entiende? O Sí. sea, ellas de alguna manera, esas personas a lo mejor van a decir, ay no, yo no soy hispano, yo soy americano. Ujú. Pero como hablan inglés, no hablan bien, hablan español, y ya las personas que hablan puro inglés sienten cierta desconfianza porque habla español. Es hispano. Es hispano. Entonces, ahí yo me quedé pensando en eso que me comentó esta persona, era una muchacha, decía, es que no, y yo me quedé reflexionando, es que de alguna manera a lo mejor ella no se adaptó a su raza, a su cultura, A su cultura. quiso ser de la otra cultura, y pues obviamente que hay un roce que puede hacer que eso les haya pasado a mucha gente, que sabemos muchas historias de las personas que empezaron a vivir aquí en Estados Unidos cuando llegaron los primeros migrantes aquí a Estados Unidos. Bueno, aquí se trata de eso, ¿verdad? De que independientemente de nuestro color, lengua, cultura, todos vivamos haciendo una misma iglesia, un mismo espíritu. Hay algo que está muy bonito y que nosotros mismos lo hemos escuchado en las homilías, cuando el sacerdote dice que somos a imagen y semejanza de Dios. Un amigo me preguntó tocante a eso de las distinciones de razas. Dijo, si Dios nos hizo a imagen y semejanza, ¿por qué a mí no me hizo güero? ¿Por qué no me hizo güero y de ojo verde y de cabello bonito? Le digo, bueno, es que Dios no se está refiriendo al envase. Dios se está refiriendo al espíritu. Le digo, Él no se está refiriendo a que si eres chaparrito, moreno, gordito, flaquito, Él no se está refiriendo a eso. Él se está refiriendo al espíritu. El espíritu es el mismo. Espiritualmente. Entonces, decía, entonces no somos, pues, físicamente. Le dije, no, porque acuérdate que Dios es espíritu. Y si él mandó a su hijo fue para darnos una enseñanza de vida. Y él decía, ok, a ver, voy entendiendo. Entonces, pues obviamente con algunos textos bíblicos reforzamos lo que estábamos diciendo. Y al final del día, lo bonito de todo es de que este compañero de trabajo entendió de que realmente el ser esta imagen y semejanza de Dios, pues refleja algo diferente. Y eso es lo que a veces nos pasa en la iglesia cuando llegamos a diferentes parroquias. Yo que cuando empecé a andar militando aquí con los apóstoles, pues conocí casi la mayoría de las parroquias de aquí de Colorado, con el hermano con el que andábamos predicando. Y me decía, aquí vamos a hablar de este tema, en esta parroquia hace falta evangelizar. Los servidores conocen un poco solamente por encimita, entonces hay que profundizar en lo que es la palabra de Dios, en lo que es el servicio ministerial y cosas como esas. Y yo pues estaba nuevo, yo dije, pues, yo ahora sí que voy a, hermano, usted suelte. Y así sucesivamente en diferentes parroquias, hasta que encontramos en una parroquia a un diácono muy preparado. Y él dijo, qué bueno que vienen para que me ayuden ustedes a disipar ciertas dudas. Los que estaban empezando a hacer como promesa en el servicio de la iglesia. ¿Qué es lo que debe de hacer un ministro de Eucaristía? Decía él. Entonces, el hermano con el que iba, pues le contestó. Dijo, yo soy ministro de Eucaristía. En mi parroquia hacemos esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Este es nuestro trabajo y tenemos que estar media hora antes de que empiece la misa porque tenemos que prepararnos, tenemos que ayudarle al padre a prepararse, a preparar todos los utensilios y para que esté la misa lista. Ahí importaba la cultura, que no importaba de qué país venías, no importaba si eras alto, flaco, delgadito, no importaba, que importaba que el servicio. Venían todas las culturas en una sola familia. Familia la lideraba pues el sacerdote, y ese sacerdote traía diferentes modos de celebrar la misa, bueno, no, pero él con su estilo de
pues. Es que se van haciendo como ciertas rutinas, ¿verdad? Sí. Los ministros organizan todo lo que son lo que se ocupa Sí, sí. y llega el sacerdote y lo revisa Ujú. o se pone a preparar las lecturas como él quiere que estén, o sea, Sí. todo eso son como rutinas y es donde participan en este caso los ministros Y eso habla pues de unión familiar, que es lo que decía al principio, ¿no? Que el tema lo dice. Por eso te digo que este tema cierra desde la A a la Z, Oh, ¿no? sí. Es una familia, ministros, laicos, Es que como en una familia hay el sí, enojón, el sonriente, el divertido, el que trabaja más, servicial, el que el que no se cocina, enoja, el que de todo, sí. ¿verdad? Ya vemos de todo, somos parte de una familia con diversas personalidades, entonces es lo mismo con este caso con los ministros y los servidores de la iglesia, es lo mismo, y pero mu- no queremos esperar, muchas veces tenemos la mente que porque están en la iglesia todos son una especie de santos, sí, de santos, de de que ya no, bomboncitos, así, no, no, todo el mundo tenemos nuestro carácter y nuestros, ¿cómo se dice? Nuestras quisquilleses. sí, algo también que comentaste también que decía que todos tenemos ese sentimiento del servicio, ¿no? Es bueno saber de que todas las personas que estamos dentro de la iglesia estamos con un objetivo, ¿no? Yo pienso que la mayoría de los que estamos dentro de un servicio, llámese apóstoles de la palabra, catequista, preparadores, lo que sea, el chiste es servir al mismo bando, pues. ¿Mm? Es de que cuando empieza uno a militar en los caminos de la iglesia y de la fe, encontramos de que no todo es color de rosa, Ah, obviamente. no. Cuando entramos, primero que hacemos es como todo loco que no está formado. Mira si yo lo conocí, Mira dónde anda. mira ahora dónde anda, ahora que anda dando la Eucaristía, que es Sí. que anda, eso yo pienso que no se debería ni siquiera de mencionar. La razón es porque volvemos a la misma, no venimos de una cultura muy diferente. Y en estos casos, lo que debe de uno de hacer es hacer como cuando llega uno aquí a Estados Unidos. Si no sabes el idioma, quédate calladito y escucha. Escucha, 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 escucha hasta que te empapas del idioma que ya empiezas a pronunciar tus primeras palabras como tal. Iglesia, yo pienso que es lo mismo. Conoces a toda o no conoces directamente a la persona que en su pasado la hayas visto de chofer en un autobús y luego de repente de Cristo, en vez de criticarlo, pues decir gracias Señor porque él bien está en tu camino. Sí, ¿verdad? Es que muchas veces se da, ay, mira cómo acá anda pero míralo. Y en lugar de decir qué bueno que está en los caminos de Dios. Sí. Porque todos, eso es hay que aceptar que todo mundo, que no somos perfectos. Exacto. Y los que estamos en la iglesia estamos buscando la santidad. Y ese es el punto, hay que enfocarnos en eso, en la doctrina de Cristo. Y lo que dice el artículo que estabas leyendo, de tal que podamos ser como comunidades de encuentro con puertas abiertas, el evangelio se exprese y se viva en muchos idiomas y contextos culturales. Entonces, por eso digo, es un consejo. Cuando vayamos a alguna parroquia nueva, aunque conozcamos a 3, 4, 5 miembros de esta parroquia, es mejor quedarnos callados, observa y escucha. Porque puede pasar algo mágico en ese rato. Lejos de condenarte criticando a la gente, experimenta, saborea esa misa, vívela como tal y escucha con el corazón abierto y tus oídos bien atentos a la palabra de Dios y todo cambia. Sí, porque puedes, a lo mejor en eso de que estás en la cuestión de no estar criticando ni estar pensando, mira quién anda ahí, mejor ponte a observar y a lo mejor te vas a dar cuenta de que realmente ahí está el amor de Cristo.
que Sí. puedes observar y puedes palpar, sentir lo que es el servicio a Dios con amor y con servicio, porque si estás predispuesto no vas a poder darte cuenta de eso. Entonces, esa es una forma, ¿verdad? Observar, palpar, sentir y darte Ujú. cuenta, y a lo mejor un día te animas a entrar a ese servicio. Mira lo que dice abajo, dice, eh, proponemos desde nuestra experiencia llevar a cabo un diagnóstico de nuestra realidad como ministros laicos. ¿Sí? Ujú. Ese es algo de lo que Pues es estamos, lo que estamos comentando. ¿Por qué razón? Porque nosotros, como ya estamos encaminados, sabemos lo que pasa y lo que puede suceder con una mala decisión o un mal comentario. Ahora, quizá la gente se va a preguntar, pero ¿por qué mencionan tanto laico? ¿Qué es un laico? ¿Qué es un laico? ¿Qué es un laico? Somos personas, no tenemos cargo, simplemente somos igleses, simplemente somos, necesitamos de Dios, pero solamente vamos. Pero ya cuando escucha la palabra laico comprometido, eh, ya es como ser un estudiante, ya vaya, como ser un estudiante de catecismo, como ser quizás un catequista, ya este es un laico comprometido. Y la Así palabra laico, pues es que es pues, todo el pueblo, pues. Pertenece a la parroquia. Bueno. Ujú. Bueno, nos quedamos en que dice, proponemos desde nuestra experiencia pastoral llevar a cabo un diagnóstico de nuestra realidad como ministros laicos, de lo que es y no es servicio, a las muchas familias con rostros y lenguajes diferentes que llegan a la gran familia eclesial. Tomando como base elementos de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que expondremos a continuación. Nuestra intención es hacer juntos un examen de conciencia de lo que estamos haciendo incorrectamente, corregirlo y fortalecer las cosas buenas en nuestro ser y quehacer como colaboradores de la viña del Señor. Muy buena. Y aquí vamos, ¿verdad? Lo que no es un ministro laico. No es individualista. Así pueden advertirse en muchos agentes evangelizadores, aunque oren, una acentuación del individualismo, una crisis de identidad, una caída del fervor. Son tres males que se alimentan entre sí. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Es una forma que decir que nada más yo sé cómo se hacen las cosas. Ujú. Si viene alguien más, no lo va a hacer como yo quiero, como debe de ser, sin respetar que la otra persona puede hacerlo de una manera diferente, pero a lo mejor puede funcionar. No, si uno se aferra a tu individualidad, puedes perderte también muchas oportunidades de crecer. Entonces, no es individualista. La iglesia es un grupo, todos somos miembros. En ese punto yo diría que no debemos de encerrarnos en nuestro ego y dejarse evangelizar. Como dices tú, de Eucaristía con una forma de preparar los utensilios como nadie lo sabe hacer. O viceversa, a lo mejor él llega no sabiendo y tú conoces más de ese tema, pues lo puedes enseñar. De esa manera funciona una familia. Sí, tener la disponibilidad de enseñar, no quedarte tú con la idea de que ¿qué tal si le enseño? Ya no me va a quitar, ya no me van a pedir ayuda y me van a rechazar. Decía ¿cómo se dice? Un misionero. Decía, ay de aquel que conozca la palabra y no la predique. Es lo mismo en el servicio. Ay, Dios. Es lo mismo en el servicio. Así es. Bueno, el número 2 es acomplejado. Muchos agentes pastorales desarrollan una especie de complejo de inferioridad que les lleva a relativizar u ocultar su identidad cristiana y sus convicciones. Se produce entonces un círculo vicioso, porque así no son felices con lo que son y con lo que hacen, y no se sienten identificados con su misión evangelizadora, y esto debilita la entrega.
Fíjate cómo es de importante. O sea, si tú sabes algo, si tú tienes un talento, un don, tienes que desarrollarlo para compartirlo y a la vez fortalecer a los demás hermanos o enseñarlos y tú también sentirte que estás haciendo algo que Dios te dignifica a través de ese servicio. Y además, pues los dones que tenemos como seres humanos, pues nos los otorga Dios. Y de cierta manera, pues regresándole, como quien dice, pues ese favor que nos hizo de darnos un don, es satisfactorio personalmente y también es de mucha ayuda poner ese granito de arena en la comunidad donde estés. Bueno, entonces aquí continuamos, ¿verdad? Dice el número 3, actúa como si los demás no existieran. Eso no se debe de hacer. Por eso tiene marcadito, actúa como si los demás no existieran. Es malo. Ay, qué feo. Aquí dice, mira, es actuar como si Dios no existiera. Uh-huh. Si nos detenemos en ese texto, básicamente ese texto nos dice que si hacemos caso omiso a lo que pasa dentro de la iglesia y entramos como si la persona el hermano o la hermana que te reciba o la familia que te recibe en la entrada de la iglesia que te diga, bienvenido hermano a la casa de Dios, y tú pasas así hasta de frente y lo ignoras, estás ignorando a Dios. O también si los que están ahí sirviendo no te dicen bienvenido, buenas tardes, también. Buenas noches, y nada más pasan como fuga, haciendo apuradísimo, y no, también eso es importante, como si no existieran. También muchas veces andan apurados, caminando bien rápido y no se detienen a saludar a la persona, o andan con una cara de pocos amigos, de indiferencia, sin saludar y atender a los hermanos, compañeros. Fíjate lo que dice, es actuar como si Dios no existiera, decir como si los pobres no existieran, soñar como si los demás no existieran, trabajar como si quienes poseen, ¿cómo está aquí? No, dice, se me movió la cosa. Como si quienes no recibieron el anuncio no existieran. Sí. Llama la atención que aun quienes aparentemente poseen sólidas convicciones doctrinales y espirituales, suelen caer en un estilo de vida que los lleva a aferrarse a seguridades económicas o a espacios de poder y de gloria humana que se procuran por cualquier medio, en lugar de dar la vida por los demás en la misión. Y recientemente lo vimos en una clase, ¿verdad? Que el sacerdote que ama a su pueblo es capaz de dar hasta su vida. Imagínate, aquí nos dice que no actúes como si los demás no existieran. Actuar como si fuéramos una fracción del mismo cuerpo, pues. Eso es lo que quiere decir, que nosotros actuemos bien, apoyando a los servidores o acoplándose con ellos. Y aquí, pues, imagínate, dice, hacer como que si los pobres no existieran. Ahí habla como de vanidad. Ajá. Como de que nomás yo, pues o yo nada soy, más yo mi soy. grupo. Sí. O nada más mi grupo, o nada más mis ciertos compañeros que sí saben, eso sí importan. Y ahí vamos. Por eso decía que la Iglesia Católica es una doctrina muy hermosa la que vivimos ya estando adentro. ¿Por qué? Enseñan exactamente esto, que Dios es amor desde el principio hasta el fin de las Escrituras. Y cuando grupos, lo primero que hacemos, vamos a hablar de los coros. 5 o 6 coros en la misma parroquia. Juntos el 12 de diciembre y el 24 de diciembre. Juntos cantando como hermanos y agarraditos de la mano con su gorrito rojo y bla, bla, bla. Ni siquiera se acuerdan que tienen 4 grupos más donde pueden ellos fusionar. Y pasa eso, lo que comentabas, es que si no es mi grupo, no es. Uh-huh. Desgraciadamente así se vive, es la realidad. Pero vamos a hacer esto.
¿Por qué no invitamos a la gente a que en vez de ir y criticar a ese grupo, por qué no vas un fin de semana y convives con ellos o vives una misa donde estén ellos y tú te fijas de la forma en que ellos trabajan? Y viceversa. Invita a uno de ese coro, invítalo aquí al tuyo y decirle, hermano, queremos que viva usted la misa con nosotros. Si no quiere tocar, no quiere cantar, está bien, pero venga y conózcanos. Sí, también, ¿sabes qué? También me estaba pensando eso. Muchas veces nosotros como católicos, cristianos o incluso pienso que también nuestros hermanos separados, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando conocemos a alguien que no acepta el mensaje de Cristo o no acepta nuestra religión, de alguna manera hacemos un corte. Ya nos separamos, ¿verdad? Ya porque no creyó, ya nos separamos. En lugar de atraerlo a nuestra familia, simplemente lo cortamos o ya lo rechazamos. Hablando de eso, me encantó ahora con ese que anda del Papa que estuvo hablando con los hermanos, con los de que él era una homosexual o de la nueva, una feminista, y todo ese tipo de cosas. O sea, aquí que me encantó porque le dijo, nadie puede expulsar a nadie de la iglesia. Todos somos parte de la iglesia, seas como seas, ¿verdad? Tú ven a la iglesia y si tú realmente vienes con ganas de venir a escuchar de conocer a Cristo, poco a poco te vas a dar cuenta de dónde está la verdad y dónde vas. Entonces, esa es la universalidad y eso es nuestro trabajo, atraer a gente a que conozcan el amor de Cristo para que poco a poco vayan conociendo la verdad, vayan llenando esos vacíos que tienen. De eso se trata, el hacer venir a conocer a Jesucristo. Entonces aquí dice, no tenemos que actuar como si los demás no existieran. No importa si es pecador, no es todos somos pecadores, pero no importa si es homosexual, si está en unión libre, no importa. Todos somos bienvenidos y poco a poco el amor de Dios te va a ir transformando, pero no es nuestra labor. La labor de nosotros es solo atraerlos hacia Cristo Jesús y ya Jesús se va, si les da la gracia de transformar su vida, eso es parte del amor de Cristo, ¿verdad? Entonces, a eso vamos a verlo. Dice, y luego continuamos con el número 4. Ya llevamos... Vamos al cuarto. El número 1 no es individualista. El número 2 no es acomplejado. El número 3 no actúa como si los demás no existieran. El número 4 no hace tareas apostólicas. Cuando nomás necesitamos un dinamismo misionero que lleve sal y luz al mundo, muchos laicos sienten el temor de que alguien les invite a realizar alguna tarea apostólica y tratan de escapar de cualquier compromiso que les pueda quitar su tiempo libre. Fíjense, ¿qué significa eso? Casi por lo general, son muy pocas personas que están dispuestas a donar un poco de su tiempo libre. Siempre es mejor estar tirado en el sillón. Como el mismo Papa dijo, atrae más un sillón cómodo que andar haciendo labores evangelizadoras apostólicas, ¿verdad? Entonces, aquí es importante, hay que entrarle. Es una tarea que estamos mandados a hacer. Sí. Entonces, con un día o 2 días que trates de evangelizar, de aprender, de servir, de entrarle a ir a evangelizar a alguien, te aseguro que Dios lo recompensa de alguna manera. Yo escuché una vez un comentario que dijeron, no, yo no voy a ese grupo porque te obligan. ¿No? Entonces, en el momento lo sentí como un ataque. Después lo discerní más y dije, bueno, es que no conocen el grupo, no le vamos a poner nombre al grupo, simplemente vamos a decir el grupo de parroquia. Conoces y volvemos a lo que decíamos hace unos minutos atrás, juzgues antes de conocer, mejor haz lo que hace la mayoría de los hispanos cuando llegamos aquí, nomás calla y escucha, abre los ojos, enséñate, edúcate. Después, ya que puedas darte a comunicar, entonces sí, aquí en la iglesia, yo por eso decía,
Es bien fácil entrar a cualquier parroquia y decir, ay, el padrecito, nada, que no me gusta porque está chaparrito, no, porque es gordito, porque no lo entiendo, porque mira el servidor, Porque gritamos, o porque es muy expresivo, o porque no hay coro, o por los pretextos. La cosa no es así, como dijimos, ¿no? La cosa es llegar y, por ejemplo, yo no conozco una persona que llegue a una casa que es primera que llega y llega como Pedro por su casa diciendo, hola, ¿cómo están todos? Que vamos a hacer el baile, que vamos a comer y esto. No, la mayoría nomás llegamos y hola, buenas tardes o buenos días y voy a mirar dónde voy a caer. Y a ver cómo está el ambiente, Sí. porque Entonces, que tienen ese modo de pensar. ¿Sí? posición de alguna manera. Exacto. Es más fácil dejarse llevar cuando alguien te enseña a bailar. Eso me lo enseñó un maestro a mí de música. Y yo lo aplico aquí. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir a cualquier grupo de las parroquias y llegar diciendo, yo soy un apóstol, yo sé más que ustedes. No, obvio no. ¿Por qué? Porque ya hay mucho camino que recorrimos, ya hay muchas citas bíblicas que hemos visto, ya hemos visto muchos pasajes también. Te enseñan a tener humildad, respeto. Entonces, este tema se expande como para unos 15 días. Pues desafortunadamente. ya se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Juanito, nos faltaron muchos puntos de lo que no se debe de hacer. Exacto, yo creo que este tema se lo vamos a compartir para el siguiente viernes al siguiente temista para que continúe, porque esto es directamente de la Iglesia Católica. Este es un tema que viene de los obispos católicos. Para los católicos, y no solamente los católicos, sino para los servidores. ¿Por qué? Porque con nos dan cachetadas con guante blanco a todos. Sí, ¿verdad? Entonces es bien importante tener la disposición y sobre todo el amor a Dios, sí, para que ese amor se refleje en el servidor, que se refleje, que se note que está sirviendo por amor y con amor. Así es. No andar con la cara de vinagre, que es uno de los puntos de aquí. Entonces, exacto. Y que se refleje aquí también en esa transmisión de que estamos evangelizando, y nos puede usted seguir a través de las redes sociales. En Facebook estamos como Radio Apóstol USA y Apóstoles de la Palabra Denver, y en el YouTube estamos como Radio Fe Católica Denver. 3 plataformas con un mundo muy diferente y una evangelización muy nueva. Muy bien, yo soy Columba Domínguez y aquí estuvo Juan Cruz. Su servidor, pues, y en cabina estuvo nuestra hermana Wendy Soto, nuestra floor manager. Ay, bueno, entonces muchas gracias, nos despedimos, y pues nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que todo sea para la gloria de Dios. Muy buenas noches y muchas gracias. Que ninguna familia comience en cualquier de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente, y que nadie interfiere en la vida y en la paz de los dos, y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo y ternura y afecto
los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también.